Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy es 14 de mayo de 2024 y cuando he llegado a casa del trabajo, al abrir mi ordenador, a través de Facebook, he visto la noticia de que había muerto la escritora canadiense Alice Munro, que nació en junio de 1931 en la ciudad, lo tengo por aquí apuntado, de Windham. Era un pueblo en Ontario y ha muerto en la misma región, en Ontario, en un asilo en este mayo de 2024, es decir, le faltaba un mes para cumplir 93 años, ha muerto con 92, llevaba 12 años ya con una demencia senil y bueno, lo cierto es que me ha dado pena al recibir la noticia en que ya era una persona mayor, bastante anciana. He leído dos libros suyos y quería hablar un poquito de ellos como un pequeño homenaje a esta escritora. Yo leí un libro de relatos en 2009 y luego una novela en 2019. El libro de relatos no lo tengo en casa, he impreso, como hago a veces en el canal, la portada en una fotocopia en blanco y negro, que era El amor de una mujer generosa, no sé si de ahí, la edición de RBA. Y luego he leído, que sí le tengo en casa, esta novela, La vida de las mujeres de Lumen. ¿Vale? Lumen yo creo que es la editorial que ha estado sacando en los últimos años la obra de Alice Munro, que recibió el premio Nobel en 2013. Recuerdo que me alegré cuando recibió el premio Nobel en 2013 porque se lo daba a una escritora que era principalmente de relatos. Y los relatos, ya lo he dicho alguna vez en el canal, a mí es un género que me gusta mucho y lo escribo y tengo un libro publicado de relatos, pero cuando tú vas con un libro de relatos a mostrárselo a una editorial, se asustan enseguida porque consideran que los relatos no se venden o no se venden al mismo nivel que las novelas y prefieren publicar novelas. Entonces, los relatos es un género que si escribir novelas y que te las publiquen es complicado, los relatos es mucho más complicado. Por eso, cuando premiaron a una escritora principalmente de relatos, porque tiene dos novelas, pero principalmente Alice Munro es conocida por escribir relatos. Me alegré bastante. Aunque digo que luego iba a leer más libros, no he leído más, solo he leído dos, debería leer más, a ver si la biblioteca de Móstoles tienen bastantes suyos. En 2009 ya he dicho que leí El amor de una mujer generosa, que es de 1998, y me acerqué a ella porque había escritores y había críticos literarios que decían que Alice Munro era la mejor escritora de relatos viva. Entonces, este primer libro de cuentos que yo he leído, El amor de una mujer generosa, que lo enseño así en blanco y negro, este de aquí, contiene 8 cuentos que en realidad son bastante largos. El primer cuento tenía unas 60 páginas, que en la edición de RBA, con la letra no demasiado grande, prácticamente era una novela corta. Me impresionó bastante leer esa primera novela corta o relato largo, ¿no? Conecté bastante con el mundo de esta escritora, nacida en 1931 en una granja en un pueblo de Ontario, ¿no? Son relatos situados, los que escribe ella, al menos en este libro, en esa zona de Ontario, en torno al lago Huron o a la isla de Vancouver. La primera novela corta se titula igual que el libro, El amor de una mujer generosa, y al menos contiene en su estructura dos relatos. Uno en el que unos chicos descubren el cadáver de un médico del pueblo dentro de un coche en un lago, y otro, el de una mujer, donde una mujer cuida a una moribunda, relacionada, como iremos viendo, con el médico. Munro tiene una gran sensibilidad para describir las capas de sensaciones y percepciones de sus protagonistas, que siempre son personajes femeninos con hombres perfilados de forma más tenue. El resto de relatos tienen en torno a unas 30 o 40 páginas y también podrían considerarse novelas cortas. En cierto modo, Munro podría ser la mejor escritora de relatos viva, esto lo escribió en 2009, practicando un género que estaría a medio camino entre el relato corto y la novela corta. Es original porque consigue trascender la teoría básica del género, al menos como lo practican los norteamericanos, ¿no? Donde siempre hay como dos historias, una más superficial y otra más enterrada, que acaba siendo la importante. Luego hay un momento epifánico donde el personaje de un cuento de Raymond Carver, por ejemplo, descubre algo importante sobre su vida. Munro sobrepasa este esquema, mostrándose... La gata está rompiendo el sillón. Mostrándose como un personaje rico en matices y a veces en diferentes momentos de una experiencia vital, que están interactuando entre sí, más que en el sentido de lo que suelen hacer en una novela.
Así ocurre en el segundo cuento, que se llama Yakarta, donde una pareja de ancianos hablan de unos días que compartieron unas cuantas décadas atrás. A veces la información que se nos suministra al pasar de un párrafo a otro tiene unas elipsis tan tajantes que el lector piensa que debe empezar de nuevo el párrafo temiendo que ha perdido información en algún punto debido a una lectura desatenta. Pero en realidad lo que se requiere es paciencia y seguir leyendo hasta poder reconstruir el puzzle que nos propone Munro. El efecto final en la mente del lector es evocador y de una gran hondura por su calado en la psique de los personajes. El tercer relato, La isla de Cortés, en el que una mujer muy joven nos habla de la primera casa que compartió con su marido y de la relación que tuvieron con los caseros, quizás sea el que más me ha gustado del conjunto. Aunque en realidad los 8 me han gustado mucho. El oficio y la sabiduría narrativa de Munro son aquí contundentes. Me ha resultado insólito el enfoque del último relato, El sueño de mi madre, donde una mujer madura nos habla en primera persona de la historia de su madre, en los momentos en los que estaba embarazada de ella y de sus primeros meses de vida. Como si se tratase de un narrador omnisciente, que bien ha conseguido indagar en el pasado remoto, entrevistando a toda su familia o que simplemente se dedica a especular. Esta reseña la escribí en otoño de 2009, había empezado mi blog desde la ciudad sin cines ese verano y me di cuenta ahora cuando reviso lo que escribía antes que escribía reseñas más cortas. De hecho ahora haría como un resumen de los 8 cuentos que antes no lo hacía. Luego ya digo que leí esta novela, aunque lo compré de segunda mano en la feria del rastrillo de mi colegio, pensando que era una colección de cuentos realmente, porque yo pensaba que Alice Munro solo había escrito cuentos. De hecho, La vida de las mujeres es el segundo libro publicado por la escritora, apareció en 1971. Su primer libro es la colección de cuentos Dance of Happy Shade, que sería algo así como El baile de las sombras felices, y apareció en 1968. Munro empezó a publicar tarde porque ya tenía 37 años. La vida de las mujeres es, por tanto, una primera novela, pero en ningún caso muestra ningún titubeo de escritora primeriza, sino que muy por el contrario está escrita con una mano precisa. La narradora de la novela se llama Dell Jordan y es una niña y más tarde una joven que evoca su vida en el pueblo de Jubilee en Ontario, Canadá, desde que tiene unos 8 años hasta los 18. La novela se divide en 7 capítulos y un epílogo. En cada uno de los capítulos, Dell nos narra algún suceso significativo de su pasado, algún suceso que le va a marcar y que seguirá recordando cuando sea una adulta. La narración de la novela sigue un orden cronológico. En el primer capítulo, titulado Flat Road, Dell debe tener entre unos 8 y 10 años, no queda claro en la narración. En el último, Bautizo, sí que tiene de forma clara 18 años y tiene que enfrentarse a sus exámenes para la universidad. Leí de una sentada Flat Road, el primer capítulo, y tuve la impresión de que era un relato perfecto, un relato largo, con la estructura de novela concentrada que caracteriza su narrativa breve, porque los relatos ya he dicho que tienen entre 30 y 60 páginas. De hecho, cada capítulo de este libro está escrito como si se tratara de un relato largo y podría funcionar como una narración independiente. Sin embargo, La vida de las mujeres sí que es una novela, puesto que cada capítulo o relato está unido a los siguientes por la misma voz narrativa, con el mismo entorno narrativo y por la evolución temporal. Si bien en los primeros capítulos prevalece la mirada sobre el mundo de una niña en contacto con la naturaleza, en la primera página del libro estará junto a su hermano cazando ranas para su tío Benny, que las usará para pescar. Según avanza la novela, los intereses y las relaciones sobre el mundo serán los de una adolescente. En el libro aparecen personajes masculinos, el tío Benny, que en realidad no es de la familia de Dell, sino un empleado de su padre, y también aparece su padre, un granjero que se dedica durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el escenario de fondo de la novela, a criar zorros para vender sus pieles. Pero principalmente, Dell hablará de las mujeres que la rodean. Así la figura de la madre es mucho más importante en este libro que la del padre. La madre es una mujer moderna para la época, la década de 1940 en Canadá, que cree en la cultura, que se declara no creyente o agnóstica en una pequeña ciudad donde, a pesar de los diferentes cultos, cada vecino profesa una religión. En el primer capítulo, Dell se fijará en el comportamiento agresivo de un adolescente que se casará con el tío Benny, que ya tiene 37 años, y a la que conoce gracias al anuncio de un periódico.
En el segundo capítulo, Dell hablará de la vida de sus tías solteronas, que le parecen personas libres, y la importancia que dan a su hermano, el tío Craig, que es un personaje petulante. Literalmente dice: a menudo me tomaba por frívola y estúpida, pero no me importaba demasiado. Había en su juicio algo grande e impersonal que me hacía libre. Él mismo no se sentía dolido ni menoscabado en ningún sentido por mi deficiencia, aunque la señalara. Esa era la gran diferencia entre decepcionarlo a él y decepcionar a alguien como a mi madre o incluso a mis tías. El egocentrismo masculino hacía que me sintiera relajada en su compañía. Al entrar en la adolescencia, Dell y su amiga Naomi empezarán a sentir interés por el sexo y por la vida privada de los adultos. Así observarán a Fer Doherty, una mujer soltera que la madre de Dell, que ha empezado a vivir en una casa diferente a la del padre, tiene como inquilina, y a la que relacionan con un hombre del pueblo, o en la señorita Farris, una profesora de instituto, una solterona que cada año monta una opereta con los alumnos. Dell se irá fijando en distintos modelos de mujer y empezará también a luchar contra los roles de género a los que el ambiente de su pueblo parece querer relegarla. El odio de los chicos era peligroso, era penetrante y vivo. Leemos en la página 173. La novela se abre a la ambigüedad cuando el adolescente Dell relata su relación con el señor Chamberlain, el hombre que corteja a la inquilina de su madre, que para el lector adulto es un acosador de menores, pero cuyos abusos de carácter sexual son vividos por Dell como una aventura excitante. En este sentido, la vida de las mujeres no cae nunca en la mojigatería. Dell, por ejemplo, también habla con naturalidad de la masturbación femenina, algo que imagino sería un tabú para la Canadá de 1971. Resurgir, la segunda novela de la también canadiense Margaret Atwood, que la tengo aquí, es esta, se publicó en 1972, un año después de la vida de las mujeres, y en su sentir feminista me ha parecido unida en temática a la novela de Munro, aunque sus enfoques son diferentes. En la página 260, la madre de Dell le dirá: creo que va a haber un cambio en la vida de las niñas y de las mujeres, sí, pero depende de nosotras que se produzca. Todo lo que las mujeres han tenido hasta ahora ha sido su relación con los hombres, eso es todo. No hemos tenido más vida propia, en realidad, que un animal doméstico. Dell empezará a tener relaciones con jóvenes. Al principio convertirá en su amigo al chico con las notas del cociente intelectual más alto del instituto, un chico que sobresaldrá sobre todo en asignaturas de ciencias, pero que mirará con condescendencia a Dell porque ella sobresale sobre todo en asignaturas de letras. Al final, Dell vivirá su primer amor puramente físico, un amor que ella pensará que vive con libertad, pero le asustará comprobar hasta qué punto su pareja le ha encasillado dentro de los convencionalismos de la época. Literalmente dice: me quedé asombrada, no porque estuviera peleando con Garrett, sino porque alguien hubiera cometido el error de creer que tenía verdadero poder sobre mí. Al final, Dell comprenderá que su deseo es el de escribir una novela. Alice Munro ha dicho de esta novela que es autobiográfica en la forma, pero no en los contenidos. Cuando Munro describía personajes peculiares, yo sentía la mano de la escritora sureña norteamericana Flannery O'Connor. En la propia solapa del libro se dice que Alice Munro se declara en deuda con escritoras como Flannery O'Connor, Catherine Ann Porter e Eudora Welty. La vida de las mujeres me ha parecido una bellísima novela de iniciación. Munro describe el pueblo de Jubilee y a sus gentes con mucha fuerza, con mucho sentido del ritmo y con apreciaciones muy inteligentes sobre la vida y el paso de la niñez a la juventud. La vida de las mujeres es una novela valiosa y que me hace pensar que no ha de pasar mucho tiempo hasta que vuelva a leer algo de Alice Munro. Y esto lo escribí en 2019, ya han pasado 5 años y no he leído más libros de Alice Munro, aunque sí lo he pensado más de una vez porque ya he dicho que la Biblioteca de Móstoles tienen bastantes de sus colecciones de cuentos. De hecho, el Lumen ha sacado una antología bastante grande que a lo mejor debería leer esa y ya está. Bueno, pues lo he dicho, se va pasando el tiempo. Este mes de mayo empezó con la muerte de Paul Auster, ahora han pasado 2 semanas, la muerte de Alice Munro, premio Nobel de 2013, y bueno, pues la vida sigue y debería, dije, leer algo de Paul Auster y también leer algo de Alice Munro, que yo creo que considero mejor escritora que, o al menos lo que yo conozco, de Paul Auster. Y bueno, pues nada, si habéis leído algo de esta escritora, de Alice Munro, y me queréis recomendar alguna de sus colecciones de relatos, pues me lo decís en los comentarios. Adiós, hasta luego.